Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Pues aquí estoy tomando otro tiempo para comentar cosas de la palabra, solo que no lo había hecho por muchas razones que me tomé mucho tiempo explicar. Ah, Muchas de las veces cuando uno empieza a encontrar las respuestas de la palabra y las empiezan a dar y empieza a salir, no sé si sea correcto que diga burradas, pero bueno, lo voy a decir de esa manera: burradas, necedades y todas esas cosas. Entonces, una de las cosas que más me inquieta y más me preocupa es la, la falta de comprensión o discernimiento de la palabra. No hace unos días, que será como 2 semanas, estamos a julio, me parece que 19. Si no es 19 es 20, pero por ahí andamos. Yo el día 22 de este mes me regreso a Odessa, Texas. Entonces, mis amados amigos, yo he platicado con personas y he hablado de la palabra y ha habido muchas, no sé si decir confrontaciones, y, y una de las cosas que más no sé cómo decir la palabra, pero cuando les hablo del nombre de la salvación y que les digo que el nombre de Jesús es un nombre dado por 1900, entonces empiezan a hablar: no, es que la traducción, es que esto, que el otro. No, 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 no. En Tejilín, que viene siendo Salmos, capítulo 25, versículo 11, enseña la palabra, dice que por amor a tu nombre no permitas que esto suceda, no aquello, no lo otro. Era la forma en que Moshe hacía que la ira del Eterno cesara, para no traer una depuración de contaminación, porque los, uh, los hebreos, porque las 12 tribus eran hebreos, habían salido de Egipto muy contaminados. Y era un asunto muy difícil para Moshe, que es la forma correcta. Era de lidiar mucho contra ellos. De hecho, cuando ustedes leen la Biblia, llega un momento que Moshe se molesta con el Eterno Yahweh, porque el Eterno Yahweh le da una responsabilidad como un padre. Por eso era un guía. Entonces, en un momento él se dice: ¿acaso yo los engendré? ¿Acaso? Pues, o sea, diciendo que si él era el padre de este pueblo. Entonces, esa palabra de padre, mis amados amigos, ha llevado una controversia católica y cristiana, porque muchos no entienden ahí me parece que es Timoteo capítulo 9, 23, donde dice que a nadie llames padre en la tierra, porque solo un padre hay, y está hablando en el sentido espiritual, y se refiere a nuestro padre Yahweh, no a nuestros padres que nos concibieron. Eso es muy distinto, porque la gente malentiende y transgiversa la palabra de muchas maneras. Entonces, a petición de Lidice, estoy haciendo este video. Lidice López Acosta, me parece, mi hermana cubana,
Entonces, que ya próximamente la próxima semana cumplo con algo que le había prometido a mi hermana. A finales de la semana que entra, por si mira este video. Entonces, ella me dice que ya tengo tiempo que no comparto. Y sí he compartido, pero no cosas del creador, sino cosas humanamente hablando, como andar soy un hombre que me siento el gusto de practicar puntería y uso armas, pero no armas para violentar personas o agredirlas o algo así. Pero bueno, he compartido videos y ella me hizo el comentario de que muchas personas esto lo iban a ver de una manera terrible y es verdad. ¿Por qué? Porque la gente juzga. Por eso cuando Joshua le habla de sí mismo, dice que a Johanan, el que sumerge, que ustedes lo conocen como Juan Bautista, decía, si Juan Bautista, que no era comelón o no era glotón y no era bebedor, decían que demonios tiene. Ahora el Ben Adam, o el Hijo del Hombre, el Yahweh hecho humano, como dice Yohanan capítulo 1, 14, que la palabra fue hecha carne. Entonces fíjese bien lo que dice ahí y lo que dice 1 Timoteo 3:16. Dice que el Elohim fue hecho carne, o el creador fue hecho carne. Y ahí principio de Yohanan capítulo 1, versículo 1 dice que ahí dice, en el principio era la palabra, y la palabra era en Yahweh, y la palabra es Yahweh. Bueno, eso dice. Y dice que todas las cosas por medio de él fueron hechas. Bueno, el caso es que ahorita a eso, por ese rumbo va mi tema. Entonces, mis amados amigos, opté y llegó a mi corazón las palabras de la hermana Lidice en que siguiera compartiendo. Llega un momento, mis amados amigos, llega un momento en que se cansa uno en ver, y no quiero usar esta palabra, pero ver la necedad de las religiones y del mal entendimiento, como lo enseña ahí en 1 Corintios capítulo 3, donde dicen, yo soy de Kefa, yo soy de Apolos, yo soy de Shaul, yo soy de... ¿Por qué? Porque cada cual enseñaba de una manera distinta y aquí la responsabilidad, mis amados amigos, no es ser de un maestro, por decirlo con esas palabras, sino ir tomando de diferentes, ir tomando y estudiando por sí mismo si realmente corresponde lo que ese predicador o pastor o sacerdote, si corresponde de acuerdo a lo que la palabra enseña. Eso es lo que enseña ahí en 1 Corintios capítulo 3. No hay religión, no hay una sola religión establecida por el Mesías o el Mashiach. Pero la gente ha amado las religiones. Las religiones quitan la espiritualidad. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Son cosas distintas. Pero la gente es religiosa. Y debido a las religiones, pues ha habido muchas controversias, ha habido muertes, ha habido cosas increíbles. Y debido a las religiones, mis amados amigos, también la gente vive ciega en entender que no estamos siendo gobernados por seres humanos. No estamos adquiriendo enfermedades por la naturaleza, sino enfermedades creadas en laboratorios. Medicinas fabricadas para estos mantener un poder y que desafortunadamente están apropiándose de los recursos naturales y todo eso porque quieren tener totalmente el control de todos los seres humanos y están privatizando todo, lo están haciendo como un asunto
propio de que esto me pertenece a mí cuando el dueño de todas las cosas es el eterno Yahweh. Por eso muchas las veces cuando hablan de las tierras de Canaán y otras tierras que los hebreos, antes de llamárseles judíos, habían tomado. ¿Por qué? Porque era orden de Yahweh que estas tierras las tomaran ellos para ellos. Y muchos dicen, no, es que ellos le quitaron las tierras a esto. No, 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 señores, no, señores. Ese fue orden del Creador, porque el Creador de los cielos y la tierra es Él, y las cosas le pertenecen a Él. Esto es dentro de lo que la gente no comprende y empiezan a hablar tal vez a veces blasfemias. Es un problema grave. Entonces, ustedes pueden consultar y también ver, por ejemplo, cuando se agregó ahí en Matillahu capítulo 19, que es el 28, donde dice, vayan y hagan discípulos, dándoles la sumersión en mi nombre. Ahí es donde ponen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esa frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu no existía. Eso lo agregó el clero católico romano. La forma correcta es, vayan y hagan discípulos a criaturas de todas las naciones, dándole la sumersión en mi nombre. Pero cuando miran más atrás, en el versículo 26, dice que Yahshua se había reunido con los apóstoles. Más adelante, en el versículo 28, 19, da esta orden de en mi nombre. ¿Cuál es ese nombre? En el nombre de Yahshua. Entonces, mis amados amigos, esto de la Trinidad es una enseñanza de la Mesopotamia, que con el tiempo la fueron agregando la Biblia a la palabra Kadosh, ya editada como Biblia, hicieron alteraciones y es donde metieron la Trinidad. Entonces, hay en el antiguo pacto, en el viejo pacto, está una aclaración. En el nuevo pacto está 2 veces esa aclaración, pero cosa que la gente no lo comprende. Dice ahí en Deuteronomios capítulo 6:4, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. ¿Qué quiere decir? Sepa pues, casa de Israel, Yahweh, el Creador, uno es. No dice que son 2 o 3, como dicen, otros dicen por ahí triuno, o sea, 3 personas en uno, ¿no? Eso es una idiotez, es una mentira. Entonces, bueno, hace eso ver, y luego se van ahí a Yohanan o Juan, capítulo 10, versículo 30, donde dice, Yahshua, yo y el Padre uno somos. Lo que viene siendo esto, Yahweh Elohim, Yahweh Echad, que uno es. Entonces ahí en Mateo dice lo mismo que dice en el antiguo pacto, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Esa es una aclaración que le hace a un maestro de la Torah, que ustedes en sus Biblias lo tienen como un escriba. Y le hace la aclaración que uno es, no hay tal Trinidad. Esa fue una agregación del clero católico romano. Entonces, mis amados amigos, el problema de esto es que en muchos versículos hace una separación de lo que viene siendo lo eterno, este poder eterno, que en Hebreos capítulo 1, versículo 3, enseña que lo que se le llama Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, es el resplandor de este eterno. O sea, ahí dice, y lo pueden leer, es Hebreos capítulo 1, versículo 3, siendo el resplandor, lo dice con toda claridad, y leanlo ustedes por ustedes mismos, dice de su esencia o sustancia, y quien sustenta todas las cosas por medio de su poder,
y que hizo expiación de los por sí mismo hizo expiación de los pecados por nosotros. Entonces, miré un video donde alguien menciona Yeshayahu capítulo 9:6 a un trinitario. El problema, mis amados amigos, esto fue en el TikTok. El problema de este tipo de canales, de eso por ejemplo, del trinitario es que él tiene el control. Y ya cuando alguien tiene el control del canal, pues nomás algo no le parece y lo interrumpe, lo cancela o bueno, cosas por el estilo. Y eso lo noté yo porque resulta que en otras de esas cosas que hacen ahí, yo quise mencionar que Jesús es un nombre que tiene ni siquiera 200 años, que este nombre fue dado en 1900. Entonces, estos me sacaron el nombre de Yeshua, me sacaron ese nombre. Cuando ya les iba yo a decir que ese nombre de Yeshua, desde el arameo ya existía, ellos simplemente dijeron, no, Yahshua no hay nada escrito anteriormente y todo eso, no, este nombre, el nombre de Yahshua ya estaba reservado para un nuevo pacto. Por eso es que no se había visto el nombre de Yahshua, sino Yeshua. Yeshua no es un nombre Kadosh. Tiene que decir, el nombre de Yeshua significa la salvación, pero no hay cordero. Entonces se toman del nombre de Yeshua para decir que de ahí proviene el nombre de Jesús. Y esto es una vil mentira. Porque Yeshua no lleva cordero. Entonces, cuando ocultaron el nombre de Yahshua, precisamente fue el primer nombre que dieron para ocultar ese nombre Kadosh, fue el de Yeshua. De hecho, Barrabás, su nombre es Yeshua. Y había otros anteriormente a Barrabás que llevaban el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque no se había dado el nombre de la salvación. Sino cuando ya nace Yahshua, ahí en Mateo capítulo 1, me parece que es el versículo 20 por ahí, dice, y su nombre será Yahshua, que es Yahweh salva. Anteriormente, en ese mismo capítulo, se menciona de una manera que entró a una confusión a muchas personas, que el catolicismo lo puso como Emmanuel. Y no, ese en el hebreo no existe tal palabra de Emmanuel, es Imael. Imael, que se dice y será conocido como Imael, quiere decir que el Elohim estaría entre nosotros. Pero no dice que ese sería su nombre, sino que sería conocido como Elohim con nosotros. Pero el nombre que se da para la salvación es Yahshua, que quiere decir Yahweh salva. Imael, mis amados amigos, Imael no es nombre, es una frase. Es una frase que enseña que el Elohim estaría entre nosotros. Eso es. Ima, entre nosotros. El Elohim. Por eso, mis amados amigos, conocer el hebreo es la respuesta de poder tener claridad de la palabra de nuestro Creador. Por eso se ha prestado a tantas mentiras. Otro de las grandes alteraciones por parte del clero católico romano, que es una de las peores alteraciones, es, por ejemplo, Mateo capítulo 16-18. Cuando ustedes se van al latín, hay una Biblia que se le llama la Biblia del Oso. Ahí van a encontrar ustedes que antes de llamársele Jesús, se le llamaba Jesús. Jesús. En el latín le llamaban Jesús. Entonces ahí cuando ustedes leen, fíjense bien, esto es lo que van a encontrar. De hecho lo pueden buscar en los apps del teléfono, pero ya no va a decir Jesús,
sino va a decir Jesús, pero si buscan, si lograran la traducción original de latín, va a decir Jesús, no va a decir Jesús. Pero ahí en Matillahu 16:18, en esta Biblia dice, yo también te digo que tú eres, y fíjese bien, Shimón Kefa, ya la palabra, el nombre de Shimón ya no está puesto ahí. Yo también te digo que tú eres Shimón Kefa. Kefa es el sobrenombre. Por eso dice Yahshua, ya no te llamarán Shimón, sino Kefa. Pero cuando se le da la visión a Cornelio, el centurión, y que le dice que mande por Kefa, le dice, su nombre es Shimón, le llaman Kefa. Aún así lo mencionan con su nombre verdadero, pero le llaman Kefa. Fíjese bien, estas cosas hay que entenderlas, porque precisamente debido a eso es que provienen los apellidos. Entonces el nombre el nombre de Kefa en el griego se le pasa a Cefas. En el latín me parece que es donde ya se le llama Petros. Y cuando ya pasa al idioma hispano o latino y a otros idiomas, ya es que se le pone Pedro. Pero no, Pedro no era nombre, señores, era un apodo. Este es un grave problema de religiosidad. Al igual como se lo he dicho a algunos cristianos protestantes, que así le llaman los católicos, que ellos no son los que fueron perseguidos antes de que ya se estableciera el clero católico romano. Ellos no fueron los que fueron perseguidos, sino los mesiánicos, los hebreos, y todos los que creían en Yahshua. El cristianismo empieza por el clero católico romano, quitan el Mashiach o el Mesías, y de hecho sí lo van a encontrar, en sus mismas Biblias van a encontrar 2 o 3 veces que dice Mesías, pero lo han puesto más como Cristo, y esto pues tampoco no es verdad. No hay tal Cristo en su idioma original. En traducción original no hay tal Cristo. Cristo es una palabra católica. Todas estas cosas es lo que el clero católico romano ha logrado alterar de acuerdo a cómo ha pasado el tiempo. Y dicen que no hay una mentira. Una mentira deja de ser mentira y se pasa a ser verdad cuando la gente ya lo cree. Cuando una vez que la gente ya lo cree, ya la verdad difícilmente la acepta. Entonces había yo estado viendo un video un video donde dan muchas características de la manifestación del eterno Yahweh, muchas características, pero son características, en sí no es Él, en su estado que ha sido siempre, sino que estas características es lo que se le llama el principio, que viene siendo una manifestación corporal. Entonces la gente, aquí, por ejemplo, en Juan, capítulo 4:24, le enseña que Elohim es espíritu. Como lo dice ahí en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, cuando se manifiesta en una forma corporal. ¿De qué? De un estado eterno. Lo eterno no tiene límites. Ese es realmente lo que siempre ha sido el eterno Yahweh, que no tiene límites. Y la gente a lo que no tiene límites le quiere dar una forma corporal, o sea, con límites. Lo hacen pequeño. Él no tiene límites. Y ahorita de eso se lo voy a... Debido a esto es que viene mucha confusión, porque no pueden comprender lo que es manifestación de algo eterno, algo sin límites, un poder sin límites, y esto es lo que se le llama el Padre. Pero a la vez, cuando se manifiesta corporalmente, también se le llama Padre y se le llama Hijo. Ustedes lo pueden ver ahí en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, y compararlo
del versículo 7 en adelante, donde enseña, dice, dice, y al Hijo le llama, aquí está tu cetro o tu trono. Entonces muchas de las personas, cuando dice, y miré al Padre sentado en el trono, señores, cuando se está hablando de un ser corporal, espíritu, solamente así es que puede estar en un trono, pero en su estado eterno no hay un trono donde Él se pueda sentar, porque Él es la gloria eterna de todas las cosas. Entonces, al hablar de un trono, es hablar de su manifestación corporal. Entonces dice, y miré al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Entonces ya piensan que a un lado, al lado derecho. Diestra en este sentido significa lugar de autoridad, y esto es lo que es el trono. Y se tomaba el rollo de las manos del que estaba sentado en el trono. ¿Por qué? Porque en ese momento el trono, o sea, el rey, el representante de la Torah, antes de iniciar un nuevo pacto, o sea, de transformarse la Torah, porque quiero que lo entiendan, y ese es el problema que mucha gente no entiende, y empiezan con que, es que dice que estaba con quién, y que con quién, y que, entonces están haciendo dos seres distintos, y no hay tal cosa, es una mentira. Una cosa es hablar de lo que él viene siendo como el Gibor, otra como el del viejo, el del antiguo pacto, y que ahí mismo en 1 Timoteo 3:16 dice con toda claridad, en sus Biblias va a decir Dios, pero en la Biblia hebrea va a decir Elohim. Dice, sin duda grande es la misericordia de Elohim Yahweh, hecho carne. Entonces en las Biblias usted va a decir, sin duda grande es la misericordia de Dios, hecho carne. ¿Sí? Juan capítulo 1, 14, perdón. Sí, 1:14 dice, y la palabra fue hecha carne. Entonces, cuando ustedes logran entender esto, de que el mismo Yahweh, que es la Torah, y que dice ahí en Mateo 4:4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra, de toda la Torah, de toda la ley, de toda la sustancia, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Leen ahí Deuteronomios, de Barín, de Salmos capítulo 33, versículo, no sé si sea el 3 o el 6, déjeme ver. Dice que es el aliento, dice, por el aliento de Yahweh todas las cosas fueron hechas, o sea, por la palabra, por la orden, por el poder. 1 Corintios 1:24, Yahshua, poder de Elohim, Yahshua, sabiduría de Elohim. Estos son los problemas que la gente no entiende. Ahora, déjenme leerles ese de Barín, Salmos 33:6 se me hace. Y ahorita estoy usando la Biblia de mamá porque no traje la mía. Pero la Biblia de mamá, pues obviamente es la adulterada, pero por ejemplo, donde dice Jehová mamá, obviamente ella menciona el nombre Kadosh de Yahweh. Y cuando se trata de mencionar al Salvador, en lugar de decir Jesús, ella dice Yahshua. ¿Sí? Entonces esto pues, son las cosas que la gente desafortunadamente no ha visto, no ha querido ver, y quieren seguir dando la gloria y la honra a paganidades o deidades paganas, venidas por el clero católico romano, vuelvo a insistir. Y que los cristianos, pues ignorantemente, y que ya están muy convencidos de que el nombre de Jesús es el nombre de la salvación, y que pues tristemente pues no lo es,
porque dice no hay otro nombre. Y cuando dice no hay otro nombre, el nombre que se dio fue Yahshua, jamás se dio Jesús. Entonces esto lo hizo el hombre. El nombre de Jesús es por voluntad humana. El nombre de Jehová, voluntad humana, y no de nuestro Padre Creador. Dice, sí, es el 6, dice, por el aliento de Yahweh fueron hechos todos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y otra dice, por la palabra de Yahweh, o sea, la Torah, la ley, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, o sea, el espíritu. Entonces, el espíritu, mis amados amigos, si bien le ponen cuidado a Hebreos capítulo 1, 3, es lo que llaman ahí en Bereshit, Génesis capítulo 1, dice, en el principio crió Elohim los cielos y la tierra. Esto es lo que está hablando ahí. El principio es su manifestación corporal de Hebreos 1:3. Es su manifestación corporal de lo eterno. Ahora, vamos a hacer la aclaración porque antes, cuando dice yo soy el Aleph Bataf, que le han puesto como yo soy la alfa y la omega, principio y fin, está hablando de todas estas cosas corporales y todo el ejército de los cielos, que estamos hablando de planetas, astros, galaxias, cosmos, todo eso. Todo eso va a tener ya un fin. Y esto ahorita se los voy a leer ahí en Gilchaná, que es Apocalipsis, porque precisamente no pueden lograr entender estas cosas. Y están hablando de un padre como de un ser distinto a un hijo como otro ser distinto. Cuando él da las razones por qué se hace llamar hijo y se hace llamar padre. ¿Por qué? Porque una es la manifestación de donde procede él. Y que precisamente de donde procede él se regresa de donde procede él. Y eso también se los voy a leer porque esto ha sido una confusión impresionante. Dice, por ejemplo, ahí en Hanok, que usted lo conoce como Enoch, en el capítulo 17, versículo 1, lo estoy diciendo de memoria porque no traigo mi Biblia, lo estoy diciendo de memoria. Si ustedes pueden buscarlo en las Biblias, ahí tienen los versículos, tienen los libros y los versículos, el capítulo y los versículos. Ahí en el libro de Enoch 17, versículo 1 dice, y fui llevado a un lugar donde había unos seres que eran como llamas de fuego. Y fíjense bien lo que decía, y cada vez que les complacía, se hacían como los humanos. Váyanse a Hebreos capítulo 1, del versículo 17 en adelante. Dice ahí a Malachín, los llama llamas de fuego. Y estas cosas, pues obviamente, se requiere de mucha comprensión. Y entonces hay gente, por ejemplo, precisamente mi hermana, la de Cuba, ella decía que este libro para ella era un libro fantasioso. Ahora que ella ya lo conoce, porque yo no lo llamo libro, yo lo llamo cartas o escrituras de Hanok. Lo que pasa es que le llaman el libro de Enoch porque hicieron una edición separada de la Biblia, porque lo hicieron como si fuera apócrifo, pero no, este libro no es apócrifo. Deliberadamente fue separado de lo que le llaman el canón. Fue deliberadamente separado. Tiene mucha revelación para el que lo logre entender. Este es lo que pasa. Entonces, dice que esto, mis amados amigos, cuando ustedes ya ven, es que este tema es inmensamente extenso. Cuando ustedes logran ver esto de que se hacen como los humanos y logran entender cuando Adán y Javá desobedecen, o sea, ahí lo que dicen pecan, pero precisamente desobedecen.
Desobedecer es pecar. Cuando ellos desobedecen, dice que el Ruaj de Yahweh, se oyó la voz de Yahweh, perdón, no dice el Ruaj, dice, se oyó la voz de Yahweh que se paseaba o caminaba, son dos maneras de que lo ponen, se paseaba o caminaba entre los árboles del huerto. No dice sobre los árboles del huerto, sino entre los árboles del huerto. ¿Qué es lo que nos enseña ahí? Que ya venía de una manera corporal materia. Entonces ahí se ejerce un sacerdocio porque para poderlos justificar, ahí dice que los cubrió de pieles, pero la gente no comprende qué significa haberlos cubierto de pieles. Ahí ejerce un sacerdocio al que le llama Melquisedec e inician los sacrificios para cubrir el pecado, no porque se complaciera de los sacrificios, porque esto ha sido otro error. Entonces, si él se complaciera de los sacrificios, mis amados amigos, no hubiera acabado con los sacrificios, los hubiera dejado que continuaran, sino que él se presenta como el sacrificio perfecto y invalida ya los sacrificios de animales. No, señores, él no se complace con los sacrificios. Tengan comprensión y entendimiento de lo que otras personas dicen y hacen ver de una forma equivocada. No, el Eterno no se complace de los sacrificios. Esto es una vil mentira, porque los sacrificios representan el justificar el pecado. No, el sacrificio en él es justificar el pecado por misericordia, para que la gente se arrepienta y no peque más. Por eso se lo dijo a la adúltera. Continúa y no peques más. No le dijo, no, pues ahí sigue, ya yo te voy a estar justificando siempre y sigue siendo una adúltera o sigue siendo una promiscua o una ramera. No, dijo, y no peques más. Se lo dice con toda claridad. Ahora, continuando con la manifestación corporal, a lo que han hecho esta ensalada de Trinidad. Cuando ustedes leen ahí ese libro de Hebreos, con mucho cuidado, en el capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 1, enseña que es la manifestación corporal de Yahweh, que en ese momento se le llama hijo. Pero en el 7 en adelante, cuando habla de la creación celestial, o sea, de los malajim o ángeles, entonces hace la comparación que uno es manifestación y los demás son creación. Eso hay que entenderlo. Y le dice, tu trono. Le dice, tu trono. Ahora, ¿quién es el del trono? Es el Padre. Pero aquí se le menciona como hijo. ¿Por qué? Porque aquí ya nos está enseñando que él sería el que por él mismo haría la expiación de los pecados, como dice en el capítulo 3, en el versículo 3 de ese mismo capítulo, y sería ya una Torah representada con un nombre engrandecido, no eliminado, engrandecido. O sea, por ejemplo, muchos dicen aleluya, alabar a Yahweh, honrar a Yahweh. Entonces el Yah, que es Yahweh, se le agrega Shua, que es clamar, invocar, gritar, y dice Romanos, capítulo 10:13, que todo el que clame el nombre de Yahweh será salvo. Entonces él engrandece su nombre, no lo elimina, lo engrandece con la misericordia, haciendo una transformación de la Torah. Entonces, aquí dice ahí dice que Juan capítulo 4:24, dice que es un ser espiritual que no tiene huesos, ¿sí? Ni carne, y bueno, eso es un entendimiento muy, muy bajo de las personas. Porque cuando Él se manifiesta en la forma corporal para sacrificio, la palabra hecha carne, fíjese bien, dice hecha carne, no, naturalmente no carne nacida de la carne, o sea, de un hombre y una mujer, sino manifestado, como dice ahí en el libro de Hanoc, y miré unos seres
como fuegos ardientes, que cada vez que se les complacía se hacían como los humanos. Está hablando de ese tipo de cuerpo. Pero viene y aparece en el vientre de Miriam, a la que llaman María, y nace como hombre. Y entonces, de esa manera, cuando se da el nacimiento, se registra con un nombre, y el nombre que se registra es con el nombre de Yahweh engrandecido, que es Yahshua, Yahweh salva. Ya no solo Yahweh, sino el acto de misericordia de él, que viene siendo Yersayahu, capítulo 9, versículo 7, dice, y el celo de Yahweh realizará esto. Ve en el versículo 6 y dice que sería nacido como un niño y que en él iba el Padre nuestro, el Padre eterno, perdón, el Padre eterno, bueno, ustedes pueden leer ahí Yersayahu, déjenme ver si lo voy a leer de una vez para no dejarlos ahí. A ver, es Isaías, así lo tienen ustedes, Isaías, pero es Yersayahu, capítulo 9, versículo 6. Dice de la siguiente manera. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, fíjese bien, Elohim fuerte. Y yo dice, Padre eterno, Padre eterno. Y dice, yo príncipe de paz. Por eso dice ahí que el único mediador entre el Padre y el hombre es Yahshua. Esto es lo que es príncipe de paz. ¿Por qué? Porque es el haber nacido en carne para transformar la Torah como una justificación que viene siendo príncipe de paz. Que un príncipe, cuando dice todo, ya cuando es sacrificado, dice toda autoridad me es dado en los cielos y en la tierra. Entonces ya en ese momento, ya el nombre de Yahshua ya es el rey. No porque haya muerto Yahweh, si es eterno, simplemente es una transformación. Pero la comprensión de las cosas, de la palabra del Eterno, para muchos les es imposible comprenderlo o entenderlo. Y empiezan a hablar tonterías o idioteces, cosas que no comprenden. Bueno, eso es lo que dice, no, que es espíritu. Ya les expliqué eso del espíritu. El espíritu es un principio de lo que corporal, de lo eterno que siempre ha existido. Eso es, Deuteronomio 23, 19. Dice que no es hombre. A ver, déjeme ver qué dice. Lo voy a leer aquí porque hay muchas veces él decía que él no es un hombre para mentir, pero cuando dice el hijo del hombre, es que hay que entender por qué se usa una cosa y por qué no se usa, por qué dice que es y no es. Esto es lo que la gente no logra discernir. Entonces leen un versículo, leen dos y ya lo dan por hecho. No, señores, necesitas leer toda la Biblia para que puedan entender lo que están recibiendo. Pero si van a estar ahí leyendo por un versículo, por otro versículo y todo eso, no van a entender la palabra. Y si logran tener algunas cartas que fueron excluidas como sabiduría, pues esto sí lo tienen los católicos, como Melquisedec, nomás la primera parte, porque la segunda ya es una de contradicción tremenda. La primera, yo he leído ambas cartas y encuentro que la primera carta de Melquisedec es correcta. La segunda carta ya no, o las segundas cartas ya no son correctas, ya es una de mentiras cuando Hebreos capítulo 6 y 7 enseña que él no tiene descendencia, que no tiene origen, que nadie le dio origen en el sentido de haber nacido de padre y madre. Y en la segunda de Melquisedec enseña que es hijo de Adonías. Y Adonías nunca enseña la palabra que todas las cosas fueron creadas por Adonías.
Porque si ya hubiera sido nacido de alguien, entonces ya no sería el creador de todas las cosas. Entonces él como un ser eterno, no puede tener padre ni puede tener madre. Entonces esto es una vil mentira. Entonces, bueno, les iba a leer Deuteronomio 23. 19. Dice lo siguiente: no exigirás de tu... A ver, ¿habría agarrado la cita correcta? 23:19. 23:19, no me parece. No exigirás de tu hermano interés de dinero ni... Bueno, esta no puede ser entonces, porque yo estuve, este video me lo mandó un compañero de trabajo, donde supuestamente está enseñando las características de Dios, porque dice, ¿quién creó a Dios? Así es que dice esto lo subieron ahí en el TikTok, es un comentario que viene en TikTok, pero aquí algo se equivocó esta persona. Bueno, entonces el 1 Timoteo 1:17. Voy a ver qué dice, porque también es otro de los cartas que mencionó esta persona que está supuestamente enseñando quién es el supuesto Dios, que es Elohim, que es creador, no es Dios, es Elohim. Y que pues mucha gente ya difícilmente le llama de la manera correcta. Gente no ha podido dejar de decir Dios cuando Dios es una blasfemia. Es una comparación de lo kadosh con lo inmundo. ¿Por qué? Porque el título de Dios proviene del nombre de Zeus. Entonces, vamos a ver qué dice 1 Timoteo 1:17. A ver qué es lo que dice, porque yo nada más lo escuché y estaba escuchando pues algunas cosas, porque no puedo decir totalmente que es una burrada, porque es palabra del creador. El problema es que no lo entienden y quieren enseñar lo que no entienden. Ese es el problema. Ahí dice en 1 Timoteo 1:17, dice lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, es decir, inmortal, invisible, al único y sabio Elohim, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. O sea, aquí está hablando de algo que ha sido por siempre. Y cuando ustedes leen la palabra, van a encontrar una palabra que se dice en el principio. La palabra principio no es algo que signifique siempre. O principio es un comienzo. Por eso es Aleph Bataf. Pero aquí, cuando se habla del principio, se habla de la manifestación por primera vez corporal, de lo que no tiene imagen corporal, pero dio una imagen corporal, que eso es lo que se le llama principio, y que por medio de esa manifestación corporal se crean todas las cosas. Entonces, ese es el principio, pero de lo que ha existido por los siglos de los siglos, o sea, que siempre ha existido y que ha sido eterno, y que no tiene imagen corporal, sino que se manifiesta en forma corporal, que es distinto. A ver, ahí en Éxodo capítulo 3, del 14 al 16, cuando Moshe, que ustedes llaman Moisés, cuando le preguntaba, ¿y quién les dijo que me envió? Les dice, les dirás que Exha Asher es Yahai, yo soy el que soy, te ha enviado, que quiere decir el que ha sido siempre y que seguirá siendo siempre. O sea, eso no tiene ni principio ni tiene final, porque es algo eterno. Pero la manifestación corporal para la creación de las cosas, esto creado sí va a tener un final, y este principio será el que dé final a lo creado. Por eso se dice, yo soy el Aleph Bataf, alfa y omega, de un principio y dará un fin a lo creado. Entonces todo lo espiritual se pasará a otro
a otra, no sé si sea correcto decir dimensión, pero ahorita se los voy a decir. Y eso, ya se los dije, viene siendo Gityaná, Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 14. Entonces aquí, fíjese bien, sobre el resplandor que habla ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el resplandor que es el principio y el fin. De lo que, como lo enseña ahí en Efesios 4:10, fíjese bien, dice, Efesios 4:10, a ver dónde está Efesios 4:10. Efesios 4:10. Sabe que aquí está la luz muy, muy bajita, no alcanzo a ver. Efesios 4:10. ¿Qué estará más adelante? Bueno, ya estoy en Hebreos, debe ser antes de Hebreos. A ver. Tesalonicenses. Filipenses, aquí está, Efesios 4:10, dice lo siguiente. A ver, nomás déjenme ver algo. Oh, sí, no lo pude ver, pero ya lo pude mirar. Efesios 4:10 dice lo siguiente. El que descendió, o sea, lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 17, versículo 1. Y fui llevado a un lugar donde había unos seres como llamas de fuego, que cada vez que les complacía se hacían como los humanos. Hebreos capítulo 1, del 7 en adelante, cuando habla de estos seres de llama de fuego, que habla, ellos son creación, y el resplandor es manifestación. El resplandor, cuando es manifestación, crea a los ángeles. Pero fíjese bien lo que dice aquí. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Fíjese bien. Para llenarlo todo. O sea, aquello que le llaman resplandor y que ya agarra forma corporal. Entonces esta forma corporal se vuelve a hacer resplandor y se vuelve a incorporar a lo que produce el resplandor. Dice, para llenarlo todo. Por eso, mis amados amigos, no pueden comprender la mentira de la Trinidad. Porque no pueden encontrar cuando se para la manifestación con la procedencia. Y cuando esto mismo, que es la manifestación de este ser eterno, que crea todas las cosas, y porque crea todas las cosas es llamado Elohim, y es el Padre de todas las cosas, pero llamándose Hijo. Esas cosas son las que la gente no puede entender, porque no disciernen. Johanan, vuelvo a mencionarles Johanan, Juan capítulo 10:30. Yo y el Padre uno somos. Y Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Sepa pues, casa de Israel, Yahweh el Creador, Yahweh uno es. Gilyaná, sí se los voy a leer más completo para ver si lo logran entender, que viene siendo capítulo 21 del versículo 1 al 14. Sí se los voy a leer todo. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no está hablando de esto, sino algo espiritual, porque la tierra es conocida como madre, vamos a decirlo con esa palabra. Ya no está hablando de esta tierra aquí, sino algo espiritual. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Segunda de Kefa, o segunda de Pedro, capítulo 3:10. Dice, el día del ladrón vendrá como ladrón en la noche, en el día que por un estruendo
los cielos desaparecerán, los elementos se desintegrarán y la tierra y todo lo que hay en ella se quemará. Ya no habrá, ya esto no va a existir más. Dice, y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan de Patmos, o Juan el discípulo, vi la santa ciudad. Por eso también es bueno saber que Johanan, en la isla de Patmos, que era el discípulo, uno de los discípulos que se dejó al último porque asesinaron a Kefa, asesinaron a Bernabé, todos los apóstoles fueron asesinados excepto a él. Se le hizo la aclaración que a él se le guardaría para los tiempos últimos, que es hablar de Apocalipsis. A eso se refería, a estas revelaciones, no que iba a estar hasta que se viniera Yahshua, porque dice, él será reservado para mi venida, o sea, para profetizar todas las cosas para su venida. Es que son cosas que no entienden. Entonces, en todas las visiones que se le dio a Johanan, el discípulo, en la isla de Patmos, aún no existía la gran ramera que se le llama el clero católico romano. O sea que todavía no se fundaba la supuesta iglesia católica, como los católicos dicen, que Pedro fundó el clero católico romano, cuando realmente ni siquiera Johanan, que murió de viejo, le tocó verlo. Simplemente lo tuvo en visión. Pero esta es la ignorancia, señores. Esta es la ignorancia. Y ahí van a encontrar versículos donde dice, el sacerdote debe ser casado, hombre de una sola mujer, con hijos que quedan creyentes, etcétera, etcétera. La Biblia lo enseña. Y cuando se habla de que a los que tengan el don de abstinencia, les sugiere no se case, mas no les prohíbe casarse. Pero eso es a los emisarios, no a los sacerdotes. El sacerdote debe ser hombre de una sola mujer. Si no, no puede ser sacerdote. ¿De dónde sacan que el clero católico? Ok. Y yo, que se me fue déjeme, voy a leer esto otra vez. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, la manifestación corporal de Yahweh, o sea, el Yahshua hecho hombre para el sacrificio y perdón de sus pecados. Con los hombres, y él morará, que esto es Imael. Imael, no Emmanuel. Esto que está mencionando aquí es Imael. Y morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Elohim mismo estará con ellos con su Elohim. Por eso dice, y será conocido como Imael. Imael. Elohim con nosotros. Esto es lo que es. Y no la mentira de que el nombre que es Emmanuel. Ok. Dice, enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por eso dice, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque ya la Torah pasa a la renovación del nombre engrandecido de Yahweh, Yahshua. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, que en hebreo lo ponen como Aleph Bataf. Dice, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Elohim y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago del fuego, que esto viene siendo el Huejinón. Entonces aquí ponen como un asunto de un infierno, pero no hay tal palabra. Ese infierno lo hicieron para cubrir la palabra que se dice el reino de las serpientes. Por eso ahí en Apocalipsis 22 dice que la muerte y el reino de las serpientes fueron arrojados en el Huejinón. En sus Biblias va a decir,
y la muerte y el infierno. No, señores, no es infierno, es reino de las serpientes. Fueron arrojados en el lago de fuego. Pero los cobardes, bueno, eso le dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de 7 plagas postreras y hablando conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Elohim, teniendo la gloria de Elohim, Yahweh, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana con el cristal. Tenía un muro grande y un alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, y bueno, voy a dejar eso, me va a pasar 14. Y el muro espérame, a ver si me pasó 14 o cuál es, sí. A ver. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos las 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Acá me pasé donde dice, y dice que no necesitará sol, porque la luz de Yahweh iluminará la eternidad. Sí, se me ha pasado. Entonces, mis amados amigos, cuando dice que la luz de Yahweh iluminará la eternidad, está hablando realmente de cómo es Él, de lo que está diciendo que ahí en Efesios 4, que el que bajó de los cielos y todo eso, dice, volverá a los cielos para llenarlo todo. O sea, el resplandor que se hizo corporal y Dios tomó después la forma humana, etcétera, etcétera. Ese mismo regresa desde lo humano hasta lo espiritual, de lo espiritual como resplandor y del resplandor como lo que es la luz eterna. Eso es lo que es el Padre, mis amados amigos. Y esto es lo que muchas personas no han podido comprender. Y quieren ver un hombre anciano así, que este es el tal Jehová y este es el tal Jesucristo. No, señores, todo eso es un mal entendido y una mala comprensión de la palabra. No hay que diga, por decirlo de la forma así, este es un hijo y este es un padre. No, es el mismo, pero por una razón, para entenderlo, se hace llamar hijo, y por otra razón se hace llamar padre. Así que estudien, lean la Biblia las veces que sean necesarias hasta que lo puedan comprender. Déjense de la Trinidad es idolatría, es engaño, es una mentira. El eterno Yahweh en Yahshua les dé Shabbat Shalom.